Buenas noches, hermanos, que nos siguen por medio de esta transmisión. Pues el día de hoy vamos a darle un repaso a una de las doctrinas básicas dentro de la fe cristiana, dentro de las doctrinas que aquí en esta iglesia enseñamos y creemos, y es uno de los puntos de las doctrinas de la gracia. El primer punto, que es la depravación total, uno de los 5 puntos del calvinismo, uno de los 5 puntos del TULIP, como quieran llamarle, se conoce de diferentes formas, y pues vamos a estudiar el día de hoy esta doctrina. Vamos a comenzar con un texto en Génesis. Aquí traigo el texto apuntado, si quieren seguirlo en sus Biblias, es el capítulo 2 de Génesis. A partir del versículo 15, vamos a leer 15 y 17 de Génesis, y leo, dice la Escritura: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Esta es una advertencia que Dios le hace a nuestros primeros padres, y quiero que noten que el texto dice que el día que ellos comieran de ese fruto, ese mismo día iban a morir. El texto no dice el día que de él comieren, perderían la inmortalidad o empezarían a morir. La advertencia dice que el día que comieran de ese fruto, ese mismo día iban a morir. Sin embargo, nosotros continuamos leyendo la Escritura y vemos que en sentido físico, pues el hombre no murió, incluso vivió lo suficiente para tener descendencia. Tuvieron hijos e hijas. Dios pudo haber hecho que en ese mismo momento que Adán y Eva desobedecen, ellos cayeran fulminados, cayeran muertos. No sé si recuerden que en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, relata la historia de Ananías y Zafira, quienes venden un terreno, una heredad, y cuando van a llevar el dinero a los apóstoles, mienten a la cantidad que ellos habían obtenido por ese terreno. Ellos separaron un poco y mintieron, y el apóstol Pedro le dice a Ananías que engañó al Espíritu Santo, y Ananías cae muerto en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Dios pudo haber hecho eso en el caso de Adán y Eva, porque había una advertencia de muerte. Si comieran de ese fruto, iban a morir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no murieron? ¿Por qué comen del fruto y lo demás es historia? Vemos que incluso, como les decía, llegaron a tener hijos. Y la respuesta es porque Dios no se refería a la muerte física. En un sentido estricto, Dios no se refería a la muerte física, sino que se refería a una muerte espiritual, a una separación de Dios, a una pérdida de la comunión con Dios. Nosotros podemos ver en la caída que hay 2 tipos de consecuencias a través de que pecaron. Unas son consecuencias de manera inmediata, y otras son consecuencias que les vendrían a futuro. Entonces, esta muerte que Dios se refería, que era una consecuencia de manera inmediata, era una muerte espiritual. Si Dios castigara el pecado de manera inmediatamente cometemos un pecado conscientemente y en ese momento muriéramos, yo no estaría hablando con ustedes en este momento y ustedes no podrían estarme viendo porque ya habríamos muerto desde hace mucho tiempo. Entonces quiero que veamos esa distinción en que hubo consecuencias inmediatas tras la caída, que era la muerte espiritual, la pérdida de la comunión con Dios, y hubo consecuencias a futuro, y la muerte física es una consecuencia que ellos iban a sufrir a futuro. Adán murió, Eva murió, sus descendientes murieron. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 7,
y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Esa es una consecuencia a futuro. No morimos inmediatamente cuando cometemos el primer pecado, sino morimos posteriormente. Y otra consecuencia, pues es como dice este texto en Hebreos, tenemos que compadecer ante un juicio. Cuando me refiero, como ya les decía, a una consecuencia futura, no, eso ya lo dije, perdón. El día de hoy no nos vamos a centrar en las consecuencias que ese pecado iban a tener a futuro, sino en las consecuencias que tuvieron al instante, que es la muerte a la que Dios se refería, que es una muerte espiritual, una separación de la comunión con Dios. Y estas cosas nos hacen hacernos tres preguntas, me generan a mí tres preguntas. Nosotros sabemos que para que haya un efecto tiene que haber una causa. En este caso, la causa es el pecado y los efectos pues es la caída, y vamos a ver qué efectos atrajeron al haber pecado. Y las preguntas que a mí me generan estas cosas, que generan más bien estas cosas, son tres. Y es en las que nos vamos a centrar el día de hoy, en responder estas tres preguntas. La pregunta número 1 es, ¿esta caída solamente afectó a Adán y a Eva o también afectaría a su descendencia? La pregunta número 2, ¿qué tanto afectó la caída al hombre? ¿Cuál es el alcance y los efectos de esta caída? Y la pregunta número 3, ¿puede hacer algo el hombre para revertir los efectos de esta caída? Vamos a comenzar respondiendo la pregunta número 1, que es si la caída de Adán y Eva solamente afectarían a Adán y a Eva o también iba a afectar a toda su descendencia. En el siglo III, a mediados del siglo III, surge un monje llamado Pelagio, que fue el que empezó a formular esta hipótesis de que la caída de Adán y Eva solamente habían afectado a Adán y a Eva y no habían pasado los efectos a toda su descendencia. Pelagio formulaba que cada individuo tenía el poder moral de volverse a Dios, que tenía el poder moral de obedecer la ley de Dios. Incluso Pelagio formuló que él ya conocía y que había personas que vivían de una manera moralmente perfecta y que nunca habían pecado y que habían tenido vidas perfectas y que por lo tanto habían ido al cielo. Esas fueron las creencias que este Pelagio propuso, argumentando que la caída de Adán y Eva solamente iban a afectar a ellos dos y que no afectarían a su descendencia, porque su lógica era, ¿por qué van a afectar a sus hijos si los que pecaron fueron los padres? Sin embargo, Pelagio estaba equivocado. En ese momento hubo un concilio y él fue tachado de hereje, porque estas ideas no concordaban con las creencias que tenían en ese momento los católicos. Fue condenado de hereje. Sin embargo, siglos después, Pelagio es reivindicado y desafortunadamente esa creencia de que el hombre todavía tiene el poder de creer en Dios, de volverse de su mal camino, en la actualidad es una de las creencias, es mayormente creída entre los evangélicos. Entonces, Pelagio enseñó que el pecado de Adán y Eva solamente había afectado a Adán y a Eva, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este tema y veamos cómo Pelagio estaba equivocado. Vamos a leer Romanos 5, en el capítulo 12. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un poquito atrás, en Romanos 3:23, un texto que muchos conocen de memoria, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Una prueba clara de que las consecuencias del pecado no solamente iban a afectar a Adán y a Eva, sino a todas las generaciones, es que todas las generaciones de Adán para acá mueren. Si algo tenemos en común entre seres humanos, es que todos vamos a morir, todos morimos. Si algo tenemos seguros en esta vida, pues es la muerte. Entonces, alguna vez argumentaron a Pelagio que cómo explicaba él que si la caída solamente afectó a Adán y a Eva, ¿por qué Caín murió? ¿Por qué Abel murió? ¿Por qué la descendencia murió? Y él tuvo que inventar otra postura para apoyar su punto, que era que Adán y Eva también iban a morir originalmente. Pero esto es falso, porque cuando Dios termina la creación, Él dice que he aquí vio todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. ¿Cómo puede ser bueno algo que se muere? ¿Cómo puede ser algo bueno que se pudre? Los hombres se mueren, las plantas se mueren, los árboles se mueren, la tierra se está enfriando, o sea, las energías se terminan. Entonces nosotros entendemos que originalmente la muerte no era parte del plan, Adán y Eva no iban a morir, y que fue por consecuencia del pecado que ellos mueren. Esto nosotros lo llamamos como que caemos por representación. Adán era nuestro representante, y como representante nuestro él falló y todos fallamos en él. Un ejemplo con lo que a mí me quedó claro es como, supongamos que entra en guerra Vladimir Putin, presidente de Rusia, contra Donald Trump. No es que entre en guerra Putin contra Trump, entra en guerra toda la nación de Rusia contra la nación de Estados Unidos. Y alguien en Estados Unidos puede decir, pues yo no tengo nada contra los rusos, sí, pero están en guerra. De igual manera, Adán, digamos en esta forma, le declaró la guerra a Dios, entró en rebelión con Dios, y como nuestro representante todos entramos en rebelión con él. Otra forma de aprobar este punto de que el pecado fue traspasado a las generaciones, lo podemos encontrar en Génesis 5. En Génesis 5 dice el versículo 1: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Adán fue hecho a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Sin embargo, Adán en la caída perdió esa imagen. No completamente, quedaron ciertos rasgos, como vamos a ver más adelante, de esa imagen de Dios. Digamos que solamente quedó destrozada, pero algunos pedazos todavía quedaron. Y luego leemos en el versículo 3 de ese mismo capítulo: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si se fijan, este hijo de Adán ya no fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Esa imagen de Dios que Adán había perdido, en esa imagen ya destrozada, distorsionada, como quieran llamarle, fue que nació Set. Ya no conservaba la imagen original de Dios. Otra prueba de que las consecuencias iban a pasar a las generaciones es Caín. Ustedes conocen la historia de Caín, que se enoja y comete el primer homicidio en la historia de la humanidad, matando a Abel. Entonces, esta pregunta no quería detenerme mucho tiempo sobre si los efectos de esta caída, de la caída de Adán, solamente afectaron a Adán y a Eva o afectaron a todos. Y la respuesta pues es clara, la respuesta es sí. Los efectos de la caída de Adán y Eva, las consecuencias no solamente eran para Adán y para Eva, sino que las consecuencias fueron pasadas a todas sus generaciones, a todos sus descendientes. Esto significa que desde Adán y Eva hacia acá, todos los que nacen pecadores, nacen afectados con esas consecuencias del pecado. El rey David, por ejemplo, en el Salmo 51 escribió: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
El rey David no se refería a que él haya sido fruto de un adulterio o de una fornicación. Lo que el rey David estaba dando a entender en este texto es que desde el momento de su concepción, él ya era un pecador. Él todavía no nacía, él estaba apenas siendo formado como un feto, tal vez en la panza de su mamá, y en ese momento él ya era un pecador. Entonces la respuesta a la pregunta si los efectos, las consecuencias de la caída solamente iban a afectar a Adán y a Eva, o si pasarían a todas sus generaciones, es que sí. Los efectos y las consecuencias de la caída pasaron a todas sus generaciones. Así como nosotros, nuestros padres, por medio de la genética, tenemos una herencia genética que es la que hace que tengamos a veces el mismo cabello que nuestros padres, el mismo color de ojos que nuestros padres. Así como hay una herencia genética, también hay una herencia espiritual. ¿A qué me refiero? A que padres pecadores solamente pueden engendrar hijos pecadores. Entonces, la primera respuesta a la primera pregunta es muy clara la respuesta. El pecado no solamente afectó a Adán y a Eva, sino que alcanzó a todas sus generaciones posteriores. El único que no está incluido aquí dentro de la humanidad, pues es nuestro Señor Jesucristo, porque siendo humano, no nació con estas consecuencias. Ahora vamos a proceder a la siguiente pregunta, que es la más importante en este tema, y es, ¿qué tanto afectó al hombre la caída? ¿Cuáles son los efectos de la caída en el ser humano? Nosotros, a lo largo de varios pasajes, vemos que Dios dotó al hombre de 3 cualidades. El hombre, todos los hombres, y las mujeres. Cuando me refiero al hombre, entiéndase que me refiero a tanto hombres como mujeres. Dios dotó a todo ser humano con 3 cualidades. Lo dotó de una mente, que son sus pensamientos, sus ideas, lo que piensa. Lo dotó de una voluntad, que son sus acciones, las cosas que hace. Y también lo dotó de emociones, sus sentimientos, lo que siente, sus afectos. Obviamente también lo dotó de un cuerpo físico, pero ahorita vamos a centrarnos en estas 3 cualidades. Sus pensamientos, que es su voluntad. Su mente, perdón, que son sus pensamientos. Su voluntad, que son sus acciones. Y sus emociones, que son sus sentimientos. Ahora, no podemos separar la mente de la voluntad. ¿A qué me refiero? A que las cosas que hacemos primero pasan por nuestra mente. Las cosas que hacemos primero las pensamos. No cometemos cosas, no hacemos cosas de manera espontánea sin antes pensarlas. Todas nuestras acciones primero pasaron por nuestra cabeza. Un ejemplo, si yo veo una pluma mal puesta cuando estoy en la escuela, yo no fui y la tomé y la guardé en mi mochila sin intención. Primero pensé, esa pluma ya no hay nadie y dejaron una pluma, o ahorita no me está viendo nadie y me la llevo. O cualquier cosa que hacemos, que nuestra voluntad hace, primero pasó por nuestra mente. Entonces, teniendo esto en cuenta, que la voluntad es controlada por la mente, por los pensamientos, por lo que la Biblia dice en muchos textos como corazón, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra corazón engloba toda la personalidad del hombre. Teniendo estas cosas en mente, vamos a ver después de la caída cómo quedó afectada la mente, los pensamientos, el corazón del ser humano. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 5. Génesis 6, en el verso 5. Dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia nos da luz en este tema y nos dice que los designios de los pensamientos, que era una de las cualidades con las que
Dios dotó al hombre son de continuo solamente el mal. En Jeremías 17:9 nos habla también del corazón del hombre y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Luego nos hace una pregunta retórica: ¿quién lo conocerá? Que es contestada en los versículos más adelante, pero lo que quiero centrar su atención es en cómo ve Dios al corazón del hombre. Engañoso más que todas las cosas y perverso. En estos textos, como les decía, la palabra corazón engloba toda la personalidad del hombre, todo lo que engloba, todo lo que es el hombre. Hay un texto en el Nuevo Testamento donde para traducir corazón ocupan una palabra griega que es radix, que significa raíz. O sea que todas estas cosas, todos estos pensamientos provienen desde la raíz del hombre. Por decirlo de otra forma, el hombre está mal desde la raíz, está podrido desde su raíz. Estos textos son del Antiguo Testamento, pero también anoté aquí unos del Nuevo Testamento sobre el estado de la mente del hombre, del corazón del hombre. En Marcos 7, en el verso 21, a partir del verso 21, dice la Escritura: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este texto nos aclara una de las preguntas que se hizo en la época de la Reforma, una pregunta que los católicos romanos formulaban muy seguido y que apoyaban, que es si el hombre es pecador porque peca o el hombre peca porque es pecador. Como ustedes saben, la Iglesia Católica formula que los bebés son inocentes. Durante muchos años creían que el bebé es inocente, que el bebé se convierte en un pecador cuando comete su primer pecado. Y es curioso porque no solamente la Iglesia Católica cree eso, también la psicología, y muchos apoyan que los niños están en una especie, en latín se llamaba tabula rasa, que es traducido como una tabla lisita, completamente lisa, y que conforme el niño comienza a pecar, van escribiendo en esa tabla sus pecados y se va volviendo un pecador. Esta idea no solamente la tiene la Iglesia Católica, sino, como les decía, la psicología y los medios de comunicación incluso nos han tratado de meter esta idea de que el hombre peca, más bien de que el hombre es pecador cuando peca, pero no nació así, que el pecado es algo que se aprende, es una conducta que se aprende. Por ejemplo, hay una película de un señor, unas personas que van en un avión, se va tomando un refresco de lata, esta persona, y de repente se acaba su refresco y lo arroja por la ventana del avión. Como es una avioneta, tiene ventanas y esa lata cae en una isla donde viven unas tribus. Y supuestamente en esta película, como estas tribus no habían tenido contacto con la civilización, las personas de estas tribus eran buenas, no se mentían entre ellos, se echaban la mano, todos se ayudaban. Pero cuando un integrante de la tribu ve la lata, él piensa, no, esto lo tuvo que haber hecho alguna persona inteligente. Esto a mí me indica que hay gente más allá de esta isla. Entonces este hombre arma un bote, un barco, y sale en busca de la civilización. Y encuentra la civilización, llega a una playa. Total que el hombre entra a la civilización, va a las discos, va a los cines, va a los bares, empieza a aprender, incluso fuma y toma. Después de un rato él se aburre y regresa a la isla. ¿Y qué creen? Que ya cuando regresa a la isla empieza a enseñar todas las costumbres que aprendió en la civilización moderna en la isla. Y ya al ratito en la isla ya se envidian, ya se roban, ya se matan,
descubrieron que germinando las uvas pueden generar alcohol, ya toman. Total que la isla se vuelve un caos. Y es o sea, lo que está dando a entender esa película es que esas personas alejadas de la civilización van a ser buenas, que el problema es que la civilización es la que corrompe al hombre. Pero lo que dice este texto en Marcos es que estas cosas salen de adentro del hombre. No son cosas que aprenda el hombre, sino son cosas que salen ya del hombre. En otras palabras, las civilizaciones no corrompen al hombre. El hombre corrompió las civilizaciones. La otra película muy famosa es esa estoy seguro que sí la vieron. Esta no es muy popular. Es la de La Laguna Azul, donde dejan a dos niños en una isla desierta porque por X circunstancias mueren sus padres. Entonces, la idea detrás del asunto es que estos niños, al crecer alejados de la sociedad, no van a tener todos los vicios que hay en una sociedad, porque supuestamente todos estos vicios se aprenden. Y es lo que está detrás de todas estas falsas creencias. El marxismo, por ejemplo, dice que todos los problemas se van a solucionar a través de la educación. Y nosotros sabemos que una persona puede ser muy educada y puede cometer un crimen, solamente que su crimen va a ser más astuto, seguramente no lo van a agarrar, pero puede cometer un crimen igual que una persona que es analfabeta. Podemos citar muchos textos de esta misma naturaleza que nos hablan de cómo está la condición del corazón del hombre, pero me parece que con estos es suficiente. Son muy claros, no son textos difíciles de entender y que hablan directamente de Dios al hombre para que vea cómo está el estado de su corazón. Les decía que también fueron afectadas sus emociones y nosotros podemos verlo porque vemos que los hombres ríen por las cosas que deberían de llorar y suspiran y aman las cosas que deberían de odiar. Sin embargo, quiero aclarar este punto, que muchos han malentendido este concepto de la depravación total, sobre todo porque el nombre puede generar ese malentendido, y muchos entienden que el hombre es tan malo como puede llegar a ser, como si la depravación fuera absoluta. Nosotros le llamamos depravación total, sin embargo no pensamos o no creemos que esto significa que que cada hombre puede llegar a ser tan malo, o que cada hombre es tan malo como puede llegar a serlo. Esto de la depravación total no significa que no haya virtud alguna en el hombre. Hay científicos ateos que han descubierto vacunas, medicamentos. Seguramente el mochaorejas algún día abrazó a su mamá y le dio un beso. Esas cosas por definición no son malas. Stanley seguramente algún día cargó a su hija y le dio un beso. Un hombre que no cree en Dios puede ayudar a cruzar a un ciego la calle. Inclusive, cuando el hombre en general, creyente o no creyente, presencia una injusticia, por ejemplo, ve que en la calle un esposo o un señor le está pegando a su esposa, se enoja. O sea, el hombre responde a las injusticias. Si vemos que un adulto está agrediendo a un niño que le está pegando, nos enojamos. Tenemos un sentido de que eso que están haciendo está mal. Esto es muestra de que aunque la imagen de Dios que se perdió por el pecado, no se perdió absolutamente, quedaron cosas dentro de cada ser humano que se conservan de la imagen de Dios. El hombre puede elegir libremente cosas que por definición son buenas. Puede elegir darle dinero a una persona en la calle o puede elegir pegarle. A lo que me refiero es que depravación total no significa que el hombre, como les decía, es tan malo como puede llegar a serlo. Nos referimos a depravación total en sentido de que el hombre perdió completamente la capacidad
de elegir sobre las cosas espirituales. El hombre no puede elegir volverse a Dios, el hombre no puede elegir arrepentirse de su maldad, el hombre no puede elegir creer en Cristo, el hombre no puede escoger cumplir el propósito con el cual fue creado, que es glorificar a Dios. El hombre no puede elegir volverse a Cristo. Entonces, con depravación total, lo que queremos dar a entender es que el hombre perdió toda capacidad en sentido espiritual, de hacer cosas buenas en sentido espiritual, de elegir las cosas espirituales. En ese sentido es que el hombre perdió esta capacidad. La Biblia en Romanos 3 lo describe como inútil. Dice, a una se hicieron inútiles. Y se refiere a esto, a inútil en sentido espiritual, porque como les decía, no se refiere a inútil en sentido general, porque hay personas que no creen en Dios y que nos pueden resultar a los creyentes o a todos los seres humanos en general muy útiles, como los doctores, los científicos, las enfermeras. Entonces, el texto de Romanos nos habla de que el hombre es inútil en sentido espiritual. La Biblia enseña que sí hay algo que el hombre puede hacer con respecto a Dios. Hay algo que el hombre sí puede hacer y que puede responder cuando se le habla de Dios y cuando se da cuenta de que Dios existe. Y lo que el hombre, lo único que puede hacer es huir de Dios. Eso sí lo puede hacer. El hombre huye de Dios. El hombre puede ser enemigo de Dios. El hombre puede sustituir a Dios con un ídolo. Y el hombre puede alzar el puño contra el cielo siempre que le ocurren cosas malas. Es lo único que el hombre puede hacer con respecto a Dios. Huir, ser sus enemigos, sustituirlo por un ídolo o alzar el puño contra el cielo. Y esto lo podemos ver desde la caída. Después de que el ser humano peca, nosotros seguimos leyendo que se avergüenza de su pecado y se esconde de la presencia de Dios. Trata de cubrirse con hojas por su vergüenza. Y la Biblia nos dice que Dios fue a buscar a Adán al huerto del Edén. Si Dios no busca a Adán, Adán no lo hubiera buscado. Desde estos textos nosotros vemos que los efectos de la caída, que fue Dios quien tuvo que buscar a Adán. Y podemos ver eso, que es que el hombre no busca a Dios, en el capítulo 3 de Romanos, un texto clásico que todos también conocemos. En el verso 10, a partir del verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como vemos, la doctrina de la depravación implica que el hombre está totalmente incapacitado para buscar a Dios, está totalmente incapacitado para buscar cualquier bien espiritual. Sin embargo, nosotros nos encontramos que en la actualidad la mayoría de las iglesias profesa que el buscar a Dios es una decisión, que tú tienes la capacidad de buscar a Dios, que si tú quieres puedes arrepentirte, que si tú quieres puedes ser cristiano. Cuando tú les dices, pero es que no es así. A mí me han dado este ejemplo, y yo creo que a muchos se los han dado. Te preguntan esas personas que creen esto, ¿por qué crees que yo creo en Dios y mis hermanos no? Y su respuesta es, porque yo quise creer en Dios, yo tomé mi decisión, pero mis hermanos no quisieron. Es muy lamentable que cuando la Biblia, a través de los textos que hemos visto, es muy clara en este hecho de que el hombre no puede buscar a Dios, el hombre es inútil en estas cuestiones espirituales. La mayoría de las iglesias profesa que se trata de una decisión. La mayoría de las iglesias te dice que
Tú puedes aceptar a Jesús en tu corazón, que aceptes a Jesús en tu corazón, pero déjame decirles algo, no aceptes a Jesús en tu corazón. No aceptes a Jesús en tu corazón, en primer lugar, porque no es bíblico aceptar a Jesús en tu corazón, por todo lo que ya vimos, y porque los apóstoles nunca, terminando un sermón evangelístico, nunca les dijeron a la gente, bueno, ahora, ¿quién quiere aceptar a Jesús en tu corazón? No aceptes a Jesús en tu corazón porque no es bíblico. Y en segundo lugar, es porque la Biblia enseña que Jesús es el que debe de aceptar a los pecadores, no los pecadores a Jesús. La Biblia muestra el estado en el que quedó la humanidad después de la caída. Estos textos son muy claros y quiero decirles algo que leí de un autor muy famoso que se llama C.S. Lewis, un autor inglés o americano, no me acuerdo, con respecto a este tema, y él decía que no necesitas a un predicador que venga y te diga el estado en el que está el ser humano. Y él ponía un ejemplo que se me hace muy bueno, y él decía, todas las mañanas cuando un señor con gorrito y una petaca va y abre el buzón de mi vecino y mete unos sobres, dice Lewis, yo sé que esos sobres contienen cartas. Y dice que le preguntó una persona, ¿y cómo sabes que contienen cartas? Y le respondió Lewis, porque ese hombre, después de que ya recorrió toda esa acera, después pasa a la de este lado y también abre mi buzón y también me deja unos sobres, y esos sobres son cartas. Entonces decía Lewis, yo no necesito ver lo que está dejando ahí, porque después también ese hombre viene y lo deja aquí. ¿Y él a qué se refería con esto? Que yo no necesito que nadie me diga que el ser humano es pecador, porque yo soy un ser humano. En ese sentido, yo sé de qué pie cojea el ser humano, yo sé cómo es el ser humano, tengo información interna de lo que es un ser humano. Entonces podemos saber que somos pecadores por la pura experiencia propia de la vida. Otra cosa que también me llamó mucho la atención en este tema es lo que formula otro predicador americano, él sí es americano, Jonathan Edwards, y él dice que si en toda la escritura no hubiera textos que hablaran de la depravación humana, de que el hombre es malo, de que el hombre está podrido, dice Edwards, la pura experiencia humana, ver cómo actúa el ser humano, ver cómo actúa las guerras, las envidias, ver cómo es el ser humano, nos debería de llevar a la conclusión de que el ser humano está depravado. Sin embargo, esa misma depravación no nos deja aceptar que estamos depravados, decía Jonathan Edwards. Entonces, la segunda pregunta que decía, ¿cuáles son los alcances de la caída? Pues ya los vimos, el ser humano está muerto en sentido espiritual. La Biblia ocupa muchas figuras para describirlo. Está ciego, o sea, no puede ver las cosas espirituales. Está sordo, no puede oír las cosas espirituales. Y todas estas figuras son englobadas en su estado como muerto. Está muerto espiritualmente. Jesús le dijo al joven que quería seguirlo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta palabra muertos es muy fuerte, pero engloba cómo es la condición del hombre. Entonces, ¿cuáles son los alcances? Son totales. El ser humano quedó dañado de su mente, quedó dañado de sus emociones, su voluntad también quedó dañada. Y en cuanto a las cosas espirituales, el ser humano se volvió completamente inútil. Ahora vamos a proceder a la última de las preguntas que yo enumeraba hace un momento, que es la que decía, ¿puede el ser humano hacer algo para revertir esta condición? La respuesta es clara tras todo lo que leímos, pero vamos a leer unos textos más que nos hablan de este punto. En el capítulo 13 de Jeremías, en el versículo 23, leemos que dice la escritura, ¿mudará el etíope su piel? El etíope es una persona de raza negra. ¿Y el leopardo sus manchas? La respuesta, son preguntas retóricas que dentro de la misma pregunta está la respuesta, y pues la respuesta es clara, obviamente no. Y dice el texto, así también,
¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Lo mismo encontramos en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 18, donde nuestro Señor usa estas palabras: no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. De nuevo, podría hacer una lista enorme de textos donde hablan de que el hombre no puede salir y no puede hacer nada por sí mismo para revertir esta condición de la caída. Sin embargo, vamos a dejarlo con estos, solamente con estos. Y como les decía hace un momento, las figuras sobre que el hombre está ciego, sobre que el hombre está sordo, que son englobadas diciendo que el hombre está muerto, nos deberían de dejar muy claro este punto: cómo un muerto puede hacer algo por sí mismo. Es como pretender, cuando atropellan a alguien en la calle y ya está atendido, ya está muerto, decirle: amigo, párate, vámonos al doctor. Esta persona no puede hacer nada, ya está muerto. Así el hombre no puede hacer nada por revertir su propia condición. Esto también nos va a traer una pregunta. Después de estudiar que el hombre no puede, el hombre está muerto, el hombre está incapacitado y el hombre no puede hacer nada, esto nos va a generar una pregunta. ¿Qué hacemos entonces con todos los textos de la Escritura donde Dios le pide al hombre que se arrepienta de su pecado, donde Dios le pide al hombre que crea en Cristo, donde Dios le pide al hombre que se vuelva a Él, donde Dios le pide al hombre que se arrepienta de su maldad? ¿Qué vamos a hacer con estos textos si la respuesta es que el hombre no puede hacer nada por eso? El hombre perdió la capacidad, pero no perdió la responsabilidad. Aunque perdió la capacidad de hacerlo, lo que Dios le pide, de arrepentirse, el hombre sigue siendo responsable de arrepentirse. Les voy a poner un ejemplo que hace rato le daba a un hermano con el que platicaba. Supongamos que yo voy a la casa, me meto a la casa de un vecino y le robo 2 millones de pesos. Y voy y me los gasto. Me gasto todo ese dinero y ya no tengo no me quedó ni un peso de esos 2 millones. Yo ya no tengo la capacidad de pagárselos porque ya me los gasté. Sin embargo, soy responsable de pagárselos. Y si no se los pago, voy a tener que sufrir las consecuencias. Voy a tener que ir a la cárcel. En ese mismo sentido, el hombre ya no tiene la capacidad de arrepentirse, pero Dios lo ve como responsable de hacerlo. Dios le pide al hombre que cumpla la ley, y si no la cumple va a ser juzgado por esa misma ley, y el hombre no puede hacerlo. Perdió la capacidad, pero no perdió la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la solución para el hombre? Estas palabras y estos textos que hemos leído no son textos pesimistas, no es para llevarlos al pesimismo y un fatalismo de que la humanidad está perdida y de que el hombre ya no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer el hombre? Vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el verso 44. Dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo habla y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es lo mismo de lo que estábamos estudiando. Si el hombre no puede venir a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, si el hombre es incapaz de acceder a cualquier bien espiritual, ¿cómo es que hay muchos hombres que conocemos que buscaron a Dios y que sirven a Dios y que predican el Evangelio? Es porque Dios los buscó a ellos, porque Dios los trajo a ellos. Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes.
Durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo leemos este tipo de cosas. Por ejemplo, con Noé, dice la Escritura sobre Noé que halló gracia ante los ojos de Dios. No es que Noé haya sido bueno, sino que Dios eligió a Noé. Lo mismo con Abraham, lo mismo con Moisés. Esto habla de la misericordia de Dios que elige de una humanidad caída, de una humanidad inútil, redimir a unos cuantos. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos con estos textos? La respuesta es sencilla. Si Dios nos dice todas estas cosas, si Dios nos muestra a través de su palabra el estado de nuestro corazón, el estado que es irreversible y que no podemos hacer nada, es precisamente para que nos demos cuenta que no podemos. Y solamente dándonos cuenta de esto es como podremos pedir misericordia. Cuando nos demos cuenta que no podemos cumplir la ley, leemos en la Escritura que alguien ya cumplió la ley y que por la fe en esa persona, su perfecta justicia nos es atribuida. Pero tenemos que entender primero que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Lo que quiere Dios con estos textos es mostrarnos la condición de nuestro corazón y al mismo tiempo nos muestra la salida. Nos muestra el problema y nos muestra la salida, que es nuestro Señor Jesucristo. El problema del pecado era tan grave, pero tan grave, que Dios tuvo que hacerse hombre, venir al mundo, cumplir la ley y después morir la muerte que tú y yo merecíamos en una cruz para poder darle vida eterna a los pecadores. Entonces, si tú estás esta noche viendo esta transmisión y estás todavía en esta condición de depravación, lo que quiere Dios es precisamente eso, mostrarte en un ejercicio de un autoexamen el estado de tu corazón, y Dios te da la salida, te da la respuesta, que es que dejes de luchar, que vengas a comprar sin dinero, como dice la Escritura, porque también la Escritura dice que Dios no rechaza un corazón humillado, que vengan a Él todos los que están cargados y en Él hallarán descanso. Entonces, si esta es la condición de tu corazón, pídele perdón a Dios hoy, reconoce que esta es la condición de tu corazón y Dios te perdonará. Y si tú ya eres creyente, esta doctrina te tiene que dar mucha gratitud, porque nos muestra de dónde es que Dios nos sacó, por qué suspirábamos, nuestros pensamientos eran solamente a la maldad, nuestros pies se apresuraban a la maldad. Todo esto ya es parte de la condición en la que estábamos cuando estábamos en la condición de muertos, y Dios se quiso un día compadecer de nosotros. Nosotros no lo buscamos, ninguno lo buscó. No fue nuestra curiosidad la que nos hizo llegar por medio del medio que ustedes quieran, el internet, un folleto. No fue nuestra curiosidad, no fue... tal vez sí Dios usó un medio, un hermano que nos platicó, un predicador que vimos en internet, pero no fue ni nuestra curiosidad, ni que nosotros ya estuviéramos buscándolo. Es que Él ya nos estaba buscando a nosotros. Y al escuchar estas cosas, ¿cuál es la condición? Esto debe de producir en ti que ya eres creyente, una profunda gratitud al contemplar de dónde es que Dios te sacó. Oremos. Padre, bendito seas, te damos gracias porque estábamos muertos y tú nos has dado vida, nos has hecho nacer por tu palabra, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos mejores que nadie, sino porque en tu eterno propósito así lo quisiste. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos y porque creemos estas doctrinas que actualmente escandalizan a muchos,
cuando claramente tu palabra enseña cuál es el estado del hombre. De nuevo, no las creemos porque seamos muy inteligentes, sino porque tú te has compadecido de nosotros y nos has dado esta luz. Te pedimos que utilices tu palabra para producir arrepentimiento en los que todavía no creen en ti y produzca gratitud en los que ya hemos acudido a ti al contemplar de cuál es lo terrible de la condición de la cual nos sacaste. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero agregar algo. Sí, es cierto, se me olvidó que me dijo. Ay, ya me voy. ¿Todavía siguen ahí, hermanos? Quiero decir unas pocas palabras antes de que cortemos la transmisión. El domingo pasado yo les comentaba que Cristo envió el Espíritu Santo, entre otras cosas, para convencernos de pecado. Tenemos que ser convencidos de pecado para poder ver nuestra necesidad de salvación. Cuando somos convencidos de pecado, entonces entendemos que necesitamos un Salvador. Es entonces cuando Dios nos muestra a Cristo. Y es entonces cuando reconocemos que necesitamos que alguien nos salve. Porque mientras no reconozcamos que somos pecadores en lo más profundo de nuestro corazón, Cristo nos es indiferente. ¿Yo para qué necesito a Cristo si yo no soy malo? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, pero ¿quién está sano? Todos estamos enfermos de la mortal enfermedad del pecado. Nos sentimos sucios de los pies a la cabeza, es cuando acudimos a Cristo en busca de limpieza. Fuera de Cristo no hay limpieza, no hay perdón, no hay salvación para nadie. Los que no ven su pecado ven a Cristo con indiferencia. La religión, la Biblia, ven esas cosas como que no les importan. Y del mismo modo, vean ustedes lo que está diciendo nuestro hermano Gerardo, que está hablando de la depravación humana. Si Dios no nos muestra nuestra depravación, Cristo no nos importa en absoluto. Pero cuando nos damos cuenta que nuestra situación es desesperada, cuando nos damos cuenta que no podemos salvarnos a nosotros mismos, es entonces cuando podemos ver precioso a Cristo. Para los inconversos, Cristo, la religión, las cosas de Dios no les importan. Tal vez ellos piensen que no las odian, tal vez no las odien, supongamos que así sea. Pero de todas maneras Cristo no les importa. Pero cuando entendemos que estamos depravados de los pies a la cabeza, cuán precioso nos resulta Cristo. Entonces corremos hacia Él y es cuando sentimos sus brazos, cuando Él nos recibe con los brazos abiertos. Los inconversos tal vez puedan creer que Cristo fue un gran hombre, una gran persona, pero no pueden amarlo. Nosotros amamos a Cristo, nosotros valoramos a Cristo porque entendemos que Él es nuestro Salvador. Es entonces cuando lo amamos. Nunca podremos salvarnos a nosotros mismos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Cristo es el Salvador de los pecadores. Que Dios nos lo muestre a todos. Porque cuando nos lo muestra, cuán precioso Salvador es Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Cristo. Tú no puedes salvarte a ti mismo, pero Cristo sí puede. Y no solamente puede, quiere salvarte. Ven a Él y lo vas a comprobar. Nos vemos el próximo domingo a la 1 de la tarde, hermanos.